Hola, bienvenidos a esta charra a fondo. Avui vamos meter el dedín nuna publicación oficial que puser, vamos, oru molillo pa mucha xente en Asturias. Elli, y primero de todo, que no se me escaisa por favor, si vos presta tar al día de las cosas de Asturias, lo vuestro es buscar Asturias 24 horas en YouTube, hay que suscribirse y, muy importante, dar a la campanina, para no perder ni gota de lo que contamos. Bueno, pues hoy tenemos delante un documento oficial, recién salido del forno, como quien dice. Es del Boletín Oficial del Principado de Asturias, del BOPA, fresquín de este mismo día, 3 de septiembre de 2025. A ver, a primera vista puede parecer un texto legal un poco serio, de estos que asustan, pero trae noticias que pueden cambiar vidas, de verdad. La nuestra misión WI es simple pero importante. Queremos entender a la perfección unas nuevas ayudas para sacar el carné de conducir. Queremos dejarlo claro, clarinete, que se entienda bien, si esto yepe a ellos, para la gente que nos escucha, cómo funciona y qué implica, claro. Vamos a intentar hacerlo en unos 10-15 minutinos. Así que vamos allá, a desentrañar este asunto. Consellería de Ciencia, Industria y Empleo. Y el objetivo, como bien dices y como señala el texto oficial, ya da que muy concreto, mejorar las posibilidades de trabajo de ciertos colectivos. ¿Cómo? Pues echándoles un gabito económico para que saquen el carné de conducir. Hablamos del de coche, el B, el de camión, el C, o el de autobús, el D. Lo interesante aquí, creo yo, es ver no solo quién puede pedirlas, que es clave, sino también qué cubren exactamente estas ayudas. Y sobre todo, cómo es el proceso. Porque el diaño, como dicen, suele estar en los detalles, ¿verdad? Y aquí hay unos cuantos importantes. Así que si te parece, analizamos los puntos clave de estas reglas del juego. Perfecto. Entonces, la primera entruga es la más obvia. ¿Para quién son estas ayudas? ¿Es manga ancha? ¿Puede pedirlas todo el mundo que quiera sacar el carné en Asturias? Pues no es para todo el mundo, no. Las bases son bien específicas, ¿eh? Apuntan a grupos concretos de personas desempleadas. A ver, te resumo. Primero, mujeres desempleadas que tengan más de 30 años. Segundo, hombres desempleados mayores de 45 años. Y tercero, personas desempleadas que se consideren de larga duración y que tengan una edad entre 30 y 45 años. Ajá. ¿Y qué es eso de larga duración exactamente? Pues aquí larga duración significa estar apuntado como demandante de empleo en el paro. Vamos, durante al menos 12 meses dentro de los últimos 18 meses. Ajá. Entonces ya vemos un enfoque claro. No es solo estar desempleado, sino que la edad y, en algunos casos, el tiempo que lleves en el paro son factores clave. Parece que se busca ayudar a colectivos que igual tienen más dificultades para volver al mercado laboral, ¿no? Precisamente. Yo creo que esa es la idea. Esa combinación de edad y situación laboral sugiere un enfoque en personas que, bueno, podrían tener más barreras para reinsertarse. Pero huello, que a más de eso, que es lo básico, hay otros requisitos. Y estos tienen que cumplirse todos en el momento justo en que se pide la ayuda, no antes ni después. Ah, sí. ¿Y cuáles son esos otros requisitos? Pues mira, son varios. Primero, hay que estar empadronado o empadronada en Asturias. Y no vale desde ayer, tiene que ser por lo menos un año seguido justo antes de que se publique la convocatoria específica en el BOPA. Vale, un año empadronado y dices convocatoria específica. O sea que esto de hoy son las reglas, pero falta el pistoletazo de salida. Exacto. Estas son las bases, las reglas generales. La convocatoria que abre el plazo para pedir las ayudas aún está por salir. Segundo requisito, hay que estar inscrito o inscrita como demandante de empleo no ocupado, muy importante, en el Servicio Público de Empleo del Principado, el CEPEPA. Y esto habrá que demostrarlo. Van a pedir papeles, seguramente el informe de periodos de inscripción y puede que la vida laboral también. Entendido. Empadronamiento y estar apuntado al paro como no ocupado. Algo más. Sí, tercero. No tener ninguna prohibición legal que te impida recibir subvenciones. Esto es lo típico. No tener deudas pendientes con Hacienda o la Seguridad Social, por ejemplo. Que estés al corriente, vamos. Y cuarto, y esto es fundamental, claro, estar metido ya en el tema del carné. O bien estar ya matriculado en una autoescuela asturiana para sacar uno de los carnés que cubren, B, C o D. O bien, y esto es interesante, haberlo sacado ya. Pero ojo, tiene que ser desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha en que pidas la ayuda. Si lo sacaste antes, no valdría. O sea que sirve tanto para quien está empezando como para quien ya lo ha conseguido hace poco. Muy flexible eso. Vale, creo que queda claro quién puede pedirlo. Ahora, hablemos un poco más de los carnés.
B, C y D. ¿Por qué estos en concreto? ¿Qué implican? Buena pregunta. La selección de estos 3 tipos de permisos, yo creo que no es casual. Cubren distintas necesidades, tanto de movilidad como de empleabilidad directa. A ver, la clase B es el carnet de coche básico, el que tenemos casi todos. Incluye los permisos B y B+E para remolques ligeros. Este es fundamental para la movilidad personal, claro, pero también es un requisito para muchísimos empleos que no son específicamente de conductor profesional. Abre muchas puertas. El básico sí. ¿Y los otros? Luego está la clase C. Estos son ya permisos profesionales para conducir camiones. Hablamos de los permisos C, C1, C+E, C1+E. Esto ya te abre puertas directamente en el sector del transporte de mercancías, logística, un campo donde suele haber demanda de profesionales cualificados. Camiones, vale. ¿Y la D? Y la clase D también son profesionales, pero en este caso para autobuses. Los permisos D, D1, D+E, D1+E, esto es clave para el transporte de viajeros, ya sea urbano, interurbano, escolar, discrecional. Otro sector con necesidades específicas de conductores. El hecho de subvencionar los 3 tipos yo creo que indica un doble objetivo claro. Por un lado, facilitar la movilidad general con el B, y por otro, potenciar el acceso a empleos más cualificados en los sectores del transporte con el C y el D. Es que sacar un carné profesional puede ser un salto cualitativo enorme para alguien en paro. Se entiende perfectamente. Es una herramienta muy directa para buscar trabajo, sobre todo los profesionales. Ahora vamos a lo que todo el mundo está esperando, la pregunta del millón. Si me dan la ayuda, ¿qué gastos me paga exactamente? Porque, seamos sinceros, sacar el carné no es precisamente barato. ¿Va a incluir el coche nuevo si aprueba la primera? Ojalá, pero no. El coche ya corre por cuenta de cada uno. Lo que sí paga la subvención son los gastos que están directamente relacionados con obtener el permiso, y tienen que ser gastos necesarios y, ojo, a precios normales de mercado. No vale inflar facturas. Las bases detallan bien qué entra. Primero, la matrícula en la autoescuela. Y muy importante, la autoescuela tiene que estar ubicada en Asturias, sí o sí. No vale una de fuera. Vale. Matrícula en autoescuela asturiana. Segundo, las clases, tanto las teóricas como las prácticas necesarias. Tercero, otros posibles gastos de gestión que cobre la autoescuela siempre que estén justificados y directamente relacionados con la obtención del permiso. Cuarto, el coste del informe de aptitud psicofísica, el famoso psicotécnico, vamos. Hecho claro está en un centro de reconocimiento autorizado. El psicotécnico también. Perfecto. Y quinto, las tasas de la Dirección General de Tráfico, de la DGT, las que hay que pagar para poder presentarse a los exámenes. Pero aquí hay un matiz. Solo las tasas de los exámenes que requieran pruebas prácticas. Entonces, cubre prácticamente lo esencial para poder hacer todo el proceso. Apuntarse, aprender con las clases, pasar el reconocimiento médico y pagar a tráfico para examinarte. Parece bastante completo, ¿sí? Pero, a ver la pregunta que surge. ¿Habrá dinero abondo para toda la gente que cumpla los requisitos? ¿Esto es llegar y besar el santo o cómo va? Pues no exactamente. Aquí entra un concepto clave que hay que entender bien. El sistema de concesión es de concurrencia competitiva. Concurrencia competitiva. ¿Eso qué significa en la práctica? Significa que las solicitudes van a competir entre sí. ¿Por qué? Porque el dinero total disponible para estas ayudas es limitado. La cantidad final la dirá la convocatoria, pero no es infinito. Así que no es automático que si cumples los requisitos te la den. Hay que ganarse la plaza, por decirlo así. Las solicitudes se ordenan según unos criterios. Ah, vale. O sea que hay una especie de ranking. ¿Y cómo se hace ese ranking? ¿Qué da puntos? Pues sí, se valoran las solicitudes según unos criterios objetivos, hasta un máximo de 10 puntos. Son estos. Primero, el tipo de carne al que aspiras. El B, el de coche, da 1 punto. Pero si vas a por un profesional, ojo, el C, camión, o el D, autobús, dan 3 puntos cada uno. ¡Anda! Claramente quieren incentivar los permisos profesionales. Tiene lógica para la empleabilidad. Totalmente. Segundo criterio, la situación de desempleo. Aquí está el peso gordo. Ser desempleado o desempleada de larga duración, recordemos más de 12 meses en los últimos 18, y tener entre 30 y 45 años da 4 puntos. 4 puntos. Eso es casi la mitad. Refuerza la idea de apoyar a ese colectivo específico que mencionabas antes. Exacto. Y el tercer criterio es la discapacidad. Tener reconocida una discapacidad en grado igual o superior al 33% da otros 3 puntos.
Por supuesto, habrá que presentar el certificado oficial que lo demuestre. Entonces, a ver si lo he entendido. Pongamos un ejemplo. Una persona de 40 años, parada de larga duración, con una discapacidad reconocida del 35% y que quiere sacar el carnet de autobús, el D. Esa persona tendría 3 puntos por el carnet D, más 4 puntos por ser parado de larga duración entre 30 y 45, más 3 puntos por la discapacidad. Sumaría 10 puntos. ¿El máximo? Exacto, ese sería un perfil de máxima puntuación según estas bases. Tendría muchas posibilidades. Ahora bien, ¿qué pasa si hay mucha gente con 10 puntos o con 7 y el dinero no llega para todos? Buena pregunta. ¿Qué pasa si hay empate y no hay presupuesto para todos los empatados? Pues las bases también prevén cómo desempatar. El primer criterio de desempate es claro. Tienen prioridad absoluta los desempleados de larga duración de entre 30 y 45 años, es decir, los que ya tenían los 4 puntos por esa condición. Vale, ¿se prioriza a ese colectivo incluso en el desempate? Eso es. Y si aún así sigue habiendo empate entre varias personas, imagina varios parados de larga duración con la misma puntuación total, entonces se mira la fecha y hora en que presentaron la solicitud en la sede electrónica. La solicitud más antigua tiene preferencia, así que no hay que dormirnos lloreles cuando salga la convocatoria. Presentarla pronto puede marcar la diferencia en caso de empate. Queda clarísimo. Hay competencia, hay puntos y hay desempate por fecha. Vale, entonces, si cumplo los requisitos, veo que tengo posibilidades con los puntos y quiero intentarlo, ¿qué es lo próximo? ¿Cómo se pide esto? ¿Ya se puede? A ver, hay que tener un poco de paciencia todavía. Como decíamos antes, estas son las bases generales, las reglas del juego, que se han publicado hoy. Inda falta que se publique en el BOPA la convocatoria específica para estas ayudas. Esa convocatoria será la que oficialmente abra el plazo para echarles solicitudes. ¿Y se sabe cuándo saldrá esa convocatoria o cuánto durará el plazo? No, la fecha exacta no se sabe. Hay que estar atentos al BOPA. Lo que sí dicen las bases es que el plazo mínimo para presentar solicitudes será de 10 días hábiles desde que se publique esa convocatoria. Y será esa convocatoria la que dé las instrucciones finales y el formulario concreto a rellenar. En cuanto a cómo presentarlo, la forma preferente, la que recomiendan, será per vía telemática, usando la sede electrónica del Principado, sede.asturias.es. Es lo más rápido, eficaz y además permite registrar la hora exacta que hemos visto que es importante para el desempate. Por Internet, vale. ¿Y si alguien no puede o no sabe hacerlo online? Bueno, la ley siempre contempla que se puedan usar otras vías oficiales de registro, como las oficinas de asistencia en materia de registros, pero lo normal y recomendable será la sede electrónica. Y va a ser mucho lío de papeles. Hay que preparar una carpeta enorme con documentos. Pues parece que intentan simplificarlo bastante con el formulario oficial. Una parte muy importante de ese formulario serán las llamadas declaraciones responsables. Declaraciones responsables. ¿Qué es eso? Básicamente, son apartados donde tú, al firmar la solicitud, declaras bajo tu responsabilidad que cumples ciertos requisitos. Que los datos que pones son ciertos, que cumples todas las condiciones de las bases, que estás al día con Hacienda y la Seguridad Social, que no tienes deudas con el Principado, etc. Ah, o sea que no tienes que presentar el papel de Hacienda o de la Seguridad Social en ese momento, sino que declaras que estás al día. Exacto. Eso agiliza mucho la solicitud. Perfecto. Pues me parece una información súper valiosa que, como decíamos al principio, puede abrir puertas y ser un empurrión importante para mucha gente en Asturias. Gente que necesita esa libertad de movimiento o ese requisito profesional para encontrar un trabajo o mejorar el que tiene. Ojalá mucha gente pueda aprovecharlo. Y por si alguien se conectó tarde, lo dicho al principio, que no se escaecen a nadie. Si os interesen estas cosas de Asturias, si queréis información fiable, al día, explicada así, de forma clara, el vuestro sitio es el canal de YouTube Asturias 24 horas. Hay que buscarlo, suscribirse y, sobre todo, activar la campanita para enteraros de todo al momento. Y ahora, ya para terminar, te propongo dejar a la gente pensando un poco. Estas ayudas, como hemos visto, están muy bien enfocadas en quitar la barrera económica de sacar el permiso de conducir. Es un paso importante. Pero si pensamos un poco más allá de la propia licencia, ¿qué otros obstáculos creen que existen relacionados con la movilidad y que dificultan encontrar o mantener un trabajo en Asturias? ¿Qué más se podría abordar en el futuro, además de ayudar a sacar el carné? Hay que dar esa reflexión en el aire para darle una vuelta. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Un placer. Hasta la próxima.